Buen día, siendo las 10 de la mañana, el día 10 de marzo del año 2025, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá procede a dar inicio a las audiencias de la realización de captura, formulación de imputación y medidas de aseguramiento solicitado por la señora fiscal dentro del proceso identificado con el número radicado 2025-0006 32 23 03. Indagación que se ha presentado contra el señor Carlos Patiño como presunto autor del delito del homicidio agravado. Para efectos de registro, quien compadece por la fiscalía es. Buen día, su señoría, a las demás partes intervinientes y a las diferentes personas que se vinculan en este acto público. Mi nombre es Valeria Cano, me identifico con el número de cédula 1463 de la ciudad de Bogotá. Soy la fiscal primera seccional adscrita en la unidad de delitos con el número de tarjeta profesional 211-8244-66 del Consejo Superior de la Judicatura. Para efectos de notificación, mi número de celular es 315-851-9052. Gracias, señora fiscal. Tenga a la disposición, por favor, la parte de la defensa de proceder. Muy buenos días, su señoría y demás presentes en la audiencia. Mi nombre es Juan Felipe Murcia Bautista, identificado con el número de cédula 1077-844-251 de la ciudad de Garzón, Huila, abogado en ejercicio y portador de la tarjeta profesional 211-830589 del Consejo Superior de la Judicatura. Para efectos de notificación, mi número de celular es 313-285-7370. Señoría, solicito que se me reconozca como apoderado del señor Carlos Patiño, conforme al poder especial debidamente firmado y autenticado, el cual ya reposa en el expediente. Se verifica en el expediente el poder otorgado al abogado Felipe Murcia, reconociéndole personalidad al doctor como defensor del señor Carlos Patiño. Dado que se cumple con los requisitos legales, se le reconoce como apoderado con las facultades conferidas en el documento. Señora fiscal, tiene el uso de la palabra, presente la fundamentación respectiva a la legalización de la captura. Em, Muchas gracias, señoría. La presente solicita que se declare la legalidad de la captura del señor Carlos Patiño realizada el día 25 de agosto, en el marco de la investigación adelantada por el delito de homicidio agravado en contra de la víctima Andrés Castro. A lo largo de la investigación, la Fiscalía reunió el material probatorio suficiente para vincular el capturado con los hechos ocurridos el 20 de julio del 2024, hechos ubicados en la calle 172 con carrera 50 en la ciudad de Bogotá. Según la información recolectada, el señor Carlos Patiño habría atacado con arma de fuego a la víctima causándole la muerte de manera violenta. En el desarrollo de la indagación se obtuvieron declaraciones de testigos, elementos materiales probatorios que permiten establecer la presunta responsabilidad del hoy capturado. Con base a estos elementos, la Fiscalía solicitó ante el juez competente una orden de captura, la cual fue expedida el día 25 de agosto. Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, llevaron a cabo un operativo en la residencia del imputado, ubicada en la autopista norte con calle 100, en la ciudad de Bogotá, logrando la aprehensión del señor Carlos Patiño sin que se presentara incidentes al momento de su captura. Se le informaron sus derechos y los motivos de la detención en estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política. Señoría, la captura se realizó conforme a los parámetros legales en cumplimiento de una orden judicial debidamente motivada y sin vulneración de las garantías fundamentales. Por lo tanto, la Fiscalía solicita que su despacho declare la legalidad de la captura y se continúe con el procedimiento correspondiente. Se ha escuchado la intervención de la Fiscalía, donde se solicita la legalización de la captura del señor Carlos Patiño. Antes de tomar una decisión, este despacho concede el uso de la palabra al señor defensor para que se pronuncie. Adelante, doctor. Gracias, señoría. Luego de revisar la documentación correspondiente y escuchar la intervención de la Fiscalía, la defensa no presenta objeción alguna ante la legalidad de la captura de mi representado, el señor Carlos Patiño. Se evidenció que la detención se realizó conforme a la normatividad vigente y por lo tanto no se opone a que se declare la legalidad de la misma. No obstante, manifiesto que, en el marco del debido proceso, la defensa velará por que se respeten todas las garantías procesales del defendido en las etapas siguientes. Eso es todo, señoría.
Luego de escuchar las intervenciones tanto de la Fiscalía como de Defensa, este despacho procede a resolver la legalidad de la captura del señor Carlos Patiño. Se verifica que la orden de captura fue expedida por un juez competente en cumplimiento de los requisitos legales. Asimismo, la diligencia de la captura fue llevada a cabo por miembros del CTI y de la Policía Nacional, informando al capturado sus derechos y el motivo de su detención. Dado que no se evidencia irregularidades en la captura del señor Carlos Patiño y la defensa no presentó objeción, este despacho declara la legalidad de la captura. Habiéndose resuelto, este juzgado declara agotada esta etapa procesal y procede a dar inicio a la audiencia de formulación de imputación en virtud de lo establecido en el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal. Se concede el uso de la palabra a la señora fiscal para que proceda con la formulación de imputación. Señoría, en virtud de lo establecido en el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía procede a formular imputación en contra del señor Carlos Patiño, identificado con el número de cédula ciudadanía 15410140 de Medellín. La captura del imputado se llevó a cabo el 25 de agosto del año anterior, aproximadamente a las 5 p.m. en su residencia, ubicada en la autopista norte con calle 100. El señor Carlos Patiño es un hombre de aproximadamente 25 años, de contextura fuerte y con cabello de estilo militar, tez morena y una estatura de 1,80. Además, se verificó que es propietario de una motocicleta roja de placas AT 089. De acuerdo con la investigación preliminar contenida en el informe número 282, el 20 de julio de 2024, aproximadamente a las 11:30 p.m., el señor Carlos Patiño ingresó al supermercado El Triunfo, ubicado en la calle 172 con carrera 50, portando un arma de fuego con el propósito de cometer un hurto. En el lugar se encontraba la víctima, el señor Andrés Castro, quien se disponía a cerrar su negocio. En ese momento, el imputado lo intimidó con arma y le exigió el dinero de la caja registradora. La víctima intentó resistirse, lo que generó un forcejeo en el que Carlos Patiño disparó en una ocasión, causándole una herida letal. Tras el disparo, el imputado rompió la caja registradora y sustrajo la suma de 650.000 pesos en efectivo, así como una botella de aguardiente néctar, para luego huir en su motocicleta roja de placas AT 089. Como consecuencia de la bala, el señor Andrés Castro fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Simón Bolívar, donde pese a los esfuerzos médicos falleció durante una intervención quirúrgica. Dentro del informe de investigación preliminar, el investigador Guillermo Fonseca relató que al recibir el reporte del hecho se dirigió al supermercado El Triunfo, donde entrevistó a la señora Gloria Dávila, esposa de la víctima. Gloria Dávila manifestó que su esposo estaba bajando la reja para cerrar el local cuando fue empujado por un joven de aproximadamente 25 años, quien portando un revólver lo amenazó y le exigió el dinero. Indicó que su esposo intentó calmar al agresor, pero este le disparó una sola vez y posteriormente rompió la caja registradora con la cacha del arma, sacando todo el dinero. Señaló además que le llamó la atención que el agresor también tomó una botella de aguardiente. Por otro lado, el investigador también entrevistó a Carlos Muñoz, propietario de una panadería ubicada en la esquina de la calle donde ocurrieron los hechos. El señor Muñoz afirmó que observó a un joven que dejó encendida una motocicleta de color rojo, ingresó al supermercado y salió aproximadamente 5 minutos después, subiendo nuevamente a la misma y tomando dirección hacia el sur. Señaló que el joven usaba una camiseta de basquetbolista y que tenía el cabello corto. 3 días después del crimen, la niña de emergencias 123 recibió una llamada de la señora Rebeca López, residente en la autopista norte con calle 100. La señora López, visiblemente nerviosa, manifestó que había presenciado hechos que pueden estar relacionados con el caso. Manifestó que específicamente el 24 de julio había escuchado peleas entre el señor Carlos Patiño y su novia Yanira, por lo que decidió bajar para ver qué era lo que sucedía. Al momento de bajar y tocar la puerta, escuchó la voz de un hombre que decía, abro comillas, tuvo problemas con ese tipo, pero no quería que se muriera, cierro comillas. En ese momento es que la señora decía llamar a emergencias. Además, señala que cuando el señor Patiño ingiere bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, muestra comportamientos violentos hacia su pareja y que le parece muy extraño que solo viviera de lo que le dejaba el equipo de básquetbol, por lo que suponía que pues realizaba otro tipo de actividades delictivas. Con base en los hechos y las pruebas sacadas de la Fiscalía, imputa formalmente al señor Carlos Patiño como presunto autor de los siguientes delitos: homicidio agravado, conforme a lo establecido en el artículo 103 del Código Penal, y agravado según el artículo 104 en el numeral 2, toda vez que la conducta se perpetró con el propósito de facilitar la comisión de otro delito y asegurar su resultado.
De igual manera, se le imputa por hurto calificado y agravado en los términos de los artículos 239, 240 y 241 del Código Penal. De igual manera, el artículo 240 en su numeral primero, porque el hurto se cometió mediante violencia sobre las personas, y el artículo 241 en su numeral 10, porque el hurto se realizó con el uso de un arma de fuego. De igual manera, cabe resaltar que la presente imputación se realiza sin perjuicio de los derechos del señor Carlos Patiño a controvertir las pruebas en el marco del debido proceso y la presunción de la inocencia. Por lo tanto, señoría, la Fiscalía solicita que se le pregunte al imputado si acepta o no los cargos que le han sido formulados. Señor Carlos Patiño, conforme a lo expuesto por la Fiscalía, se le ha imputado los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado. Informó que tiene derecho a guardar silencio o manifestarse libremente sobre los hechos imputados, contar con la asistencia de su abogado defensor en todo momento, no autoincriminarse y ejercer su derecho de defensa. Asimismo, le comunicó de aceptar los cargos imputados, podrá acceder a una reducción de la pena conforme a lo establecido en el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. Ahora bien, la defensa, ¿su cliente aceptará los cargos imputados por la fiscalía o desea ejercer el derecho a la defensa? Gracias, señoría. En representación de mi defendido, el señor Carlos Patiño, me permito manifestar que no acepta los cargos imputados por la Fiscalía y ejercerá plenamente su derecho a la defensa. Señoría, mi representado sostiene que el día 20 de julio del año anterior, fecha en que ocurrieron los hechos investigados, se encontraba en su apartamento ubicado en la autopista norte con calle 100, en compañía de su pareja y amigos. Alfonso Daza y Luis Neira, con quien estuvo compartiendo y jugando cartas toda la noche. Dicha versión ha sido confirmada en los interrogatorios realizados a los señores Alfonso Daza y Luz Neira, quienes coinciden en señalar que estuvieron con el señor Patiño desde tempranas horas de la tarde hasta la noche, consumiendo bebidas alcohólicas y jugando cartas, lo que impide su participación en los hechos ocurridos en el supermercado El Triunfo a las 11:30 de la noche. Asimismo, su pareja, Yanira Salazar, ha declarado que mi defendido no se ausentó en ningún momento del apartamento e que incluso insistió en llevar a uno de sus amigos a su casa, lo que demuestra que su ubicación y comportamiento son incompatibles con la comisión del delito imputado. Señoría, ante la existencia de testigos que respaldan la coartada de mi defendido, reitero que no acepto los cargos y solicito que se garantice su derecho a una defensa efectiva en cumplimiento del debido proceso y el principio de presunción de inocencia. Muchas gracias. En atención a lo manifestado por la defensa, se deja constancia en actas de que el señor Carlos Patiño no acepta los cargos imputados por la Fiscalía y ejercerá su derecho a la defensa dentro del marco del debido proceso. En consecuencia, se continuará con la fase procesal correspondiente, en la que las partes podrán aportar, controvertir las pruebas en el desarrollo del juicio. Doctor, se le recuerda al señor Carlos Patiño que en virtud del principio de presunción de inocencia será la fiscalía quien deba demostrar su responsabilidad en los hechos imputados, respetando siempre su derecho a la defensa y contradicción. En atención a lo manifestado por la defensa, se deja constancia en actas que pues estos cargos no son aceptados y pues se procederá a seguir el proceso. Habiéndose agotado la etapa de formulación de imputación y en atención a la solicitud de la Fiscalía, este despacho procede a dar inicio a la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal en el artículo 307. Se concede el uso de la palabra a la señora fiscal para que presente la argumentación. De, acu- de acuerdo con lo establecido en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal y con base en los materiales probatorios, se puede inferir que el imputado Carlos Patiño es el responsable de cometer el delito de homicidio agravado y hurto calificado, de acuerdo con los hechos ocurridos el día 20 de julio del año pasado, entre las 11 y 11:30 p.m., por lo cual solicito la imposición de medida de aseguramiento. Se acepta que el señor Patiño es un gran peligro para la sociedad, puesto que al cometer el delito de homicidio se concreta tal afirmación. Por esto se solicita a su señoría se le imponga al señor la medida de aseguramiento en el establecimiento carcelario
tal y como lo establece el numeral primero del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, conforme a lo presentado. En atención a la solicitud de la Fiscalía y de conformidad con lo establecido en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, este despacho procede a analizar los argumentos expuestos por las partes y los elementos probatorios allegados. Se observa que la Fiscalía fundamenta su solicitud en la necesidad de asegurar la comparecencia del imputado al proceso, evitar la obstrucción de justicia y proteger a la comunidad en virtud de la gravedad de los delitos del imputado, la forma en que fueron presuntamente cometidos y el riesgo que presenta el señor Carlos Patiño para la sociedad. Luego, valorar los elementos materiales probatorios y las circunstancias del caso, este despacho encuentra concurrentes los requisitos exigidos por el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal para la imposición de una medida de aseguramiento. En particular, se observa, primero, la existencia de indicios graves de responsabilidad. Los testimonios de los testigos presenciales y las pruebas recaudadas hasta el momento permiten inferir la posible responsabilidad del señor Carlos Patiño en la comisión de delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado. Peligro para la comunidad. La Fiscalía ha expuesto que el comportamiento del imputado evidencia un alto nivel de peligrosidad, dada la naturaleza violenta de los hechos investigados, lo que justifica la necesidad de una medida restrictiva de la libertad. Como tercer punto, la necesidad de garantizar la comparecencia al proceso y evitar la obstrucción de justicia. Se ha indicado que el imputado podría representar un riesgo para la adecuada administración de justicia, especialmente considerando la gravedad del delito y la posibilidad de que pueda evadir la acción jurisdiccional. Por lo expuesto, este despacho accede a la solicitud de la Fiscalía y decreta la medida de aseguramiento privativa de la libertad establecido en el establecimiento carcelario contra el señor Carlos Patiño en los términos del numeral 1 del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal. Se ordena el traslado inmediato del imputado al centro de reclusión correspondiente y se le recuerda que esta decisión no constituye una sentencia condenatoria, sino una medida cautelar adoptada en el marco del proceso penal en curso. Ahora bien, se le concede el uso de la palabra a la defensa para que interponga los recursos que haya lugar. Listo. Gracias, señoría. En representación de mi defendido, el señor Carlos Patiño, manifiesto nuestra inconformidad con la decisión adoptada, toda vez que no se ha demostrado la existencia de un riesgo procesal que justifique la imposición de la medida más gravosa. Mi representado ha demostrado arraigo familiar y social, pues cuenta con un domicilio fijo y una red de apoyo, lo que desvirtúa cualquier riesgo de no comparecencia. Además, la existencia de testigos que confirmen su coartada genera serias dudas sobre su participación de los hechos. Por lo anterior, interpongo recurso de apelación contra la decisión adoptada, solicitando que la misma sea revisada por el superior jerárquico en aras de garantizar el derecho a la libertad de mi defendido y el respeto al principio de presunción de inocencia. Muchas gracias, señoría. En atención a los argumentos expuestos por la defensa, este despacho considera que los mismos no desvirtúan la necesidad de la medida de aseguramiento impuesta. Si bien se ha manifestado la existencia de arraigo familiar y social por parte del imputado, ello no es suficiente para descartar el riesgo procesal evidenciado en los elementos probatorios allegados por la Fiscalía. Asimismo, las pruebas presentadas hasta el momento permiten inferir su posible responsabilidad en los hechos investigados y el nivel de peligrosidad que representa para la comunidad justifica la necesidad de la medida privativa de libertad. Por lo tanto, este despacho niega el recurso de apelación interpuesto por la defensa y mantiene en firme la medida seguramente impuesta al señor Carlos Patriño. No siendo otro el objeto de esta audiencia, se da por finalizada la misma. Se hace constar a las partes que han sido debidamente notificadas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.